Buenas, mi nombre es Oscar Guerrero y yo les voy a hablar sobre el diagrama de fases. Como concepto tenemos que el diagrama de fases es una representación gráfica de los estados físicos de una sustancia bajo diferentes condiciones de temperatura y presión. Un diagrama de fases típico tiene presión en el eje y temperatura en el eje X, en el eje Y y en el eje X. A medida que cruzamos las líneas o curvas en el diagrama de fases se produce un cambio de fase. Además, dos estados de sustancias coexisten en equilibrio en las líneas o curvas. Estados de la materia. Una transición de fase es la transición de un estado de materia a otro. Hay tres estados de materia. Está el líquido, está el sólido y el gaseoso o gas. El líquido es un estado de la materia que consiste en partículas sueltas y de movimiento libre que forman la forma establecida por los límites del recipiente en el que se encuentra el líquido. Esto sucede porque el movimiento de partículas individuales dentro de un líquido está mucho menos restringido que un sólido. Por otro lado tenemos los otros dos estados, que está el sólido, un estado de materia con partículas apretadas que no cambian la forma o el volumen del recipiente en el que se encuentra. Sin embargo, esto no quiere decir que el volumen de un sólido sea una constante. Los sólidos pueden expandirse y contraerse, pueden cambiar las temperaturas. Es por ello que cuando se busca la densidad de un sólido, esta indicará la temperatura a la que se enumera el valor de densidad. Los sólidos tienen fuertes fuerzas intermoleculares que mantienen las partículas muy cercas unas de otras. El estado gaseoso. Un estado de materia donde las partículas se esparcen sin forma o volumen definidos. Las partículas de un gas tomarán la forma y llenarán el volumen del recipiente en el que se coloca. En un gas no hay fuerzas intermoleculares que se mantengan unidas las partículas de un gas, ya que cada partícula viaja en su propia velocidad en su propia dirección. Aquí vamos a tener la ilustración de diagramas. Los diagramas de fases ilustran las variaciones entre los estados de materia, elementos o compuestos en relación con la presión y las temperaturas. A continuación se mostrará un ejemplo de un diagrama de fases para un sistema genérico de un solo componente. Hay sistemas de dos o hasta tres componentes. El diagrama está compuesto por varios puntos y líneas. Están los puntos críticos, el punto triple, y cada tipo de línea tiene un color diferente. En la siguiente diapositiva vamos a definir mejor qué significa cada punto. Aquí tenemos los puntos del diagrama y sus curvas. Primero podemos encontrar lo que es el punto triple. El punto triple es en un diagrama de fases en el que coexisten los tres estados de la materia, es decir, gas, líquido y sólido. Está luego el punto crítico, el punto en un diagrama de fases en el que la sustancia es indistinguible entre los líquidos y los gaseosos. Está la curva de fusión o congelación, la curva en un diagrama de fases que representa la transición entre el estado líquido y el estado sólido. Y la curva de evaporación o condensación, la curva de diagrama de fases que representa la transición entre los gaseosos y líquidos. Y por último tenemos la curva de sublimación o deposición. Esta curva en un diagrama de fase nos indica la transición entre los estados sólidos y líquidos. Los diagramas de fase representan la presión, típicamente en atmósferas, versus las temperaturas, típicamente en grados Celsius o Kelvin. Las etiquetas en la gráfica representan los estados estables de un sistema en equilibrio. Las líneas representan las combinaciones de presiones y temperaturas a las que pueden existir dos fases en equilibrio. Es decir, estas líneas definen puntos de cambio de fase. La línea roja divide la fase sólida y gaseosa, representa la sublimación de sólido a gas y la disposición de gas a sólido. La línea verde divide la fase sólida y líquida y representa la fusión, es decir, sólido a líquido, y congelación de líquido a sólido. El azul divide las fases líquidas y gaseosas, representa la evaporación de líquido a gas y la condensación de gas a líquido. También hay dos puntos importantes en el diagrama, el triple y el punto crítico.
El punto triple representa la combinación de presión y temperatura que facilita todas las fases de la materia en equilibrio. El punto crítico termina en la línea de fase líquido-gas y se relaciona con la presión crítica. La presión por encima de la cual se forma un fluido supercrítico. Tenemos la excepción del agua. Normalmente la línea de fase sólido-líquido se incline positivamente hacia la derecha, como en el diagrama para el dióxido de carbono a continuación. Sin embargo, para otras sustancias, notablemente el agua, la línea se desvía hacia la izquierda, como se demuestra en el diagrama del agua. Estos diagramas los vamos a ver posteriormente. Esto indica que la fase líquida es más densa que la fase sólida. Este fenómeno es causado por la estructura cristalina de la fase sólida y en las formas sólidas del agua y algunas otras sustancias. Las moléculas cristalizan en una red con mayor espacio promedio entre moléculas, resultando así en un sólido con una densidad menor que el líquido. Debido a este fenómeno, uno es capaz de derretir el hielo simplemente aplicando presión y no agregando calor. Aquí tenemos el gráfico del diagrama de fases para carbono y el diagrama de fase para el agua. Vamos a aclarar algunas definiciones importantes. Tenemos lo que es la sublimación, es cuando la sustancia pasa directamente del estado sólido al estado gaseoso. La deposición ocurre cuando una sustancia pasa de un estado gaseoso a un estado sólido. Es el proceso inverso a la sublimación. La fusión ocurre cuando una sustancia pasa de un estado sólido a un estado líquido. La fusión es cuando una sustancia pasa de un estado líquido a un estado sólido. Lo contrario a la fusión. La vaporización o evaporización es cuando una sustancia pasa de un estado líquido a un estado gaseoso. La condensación ocurre cuando una sustancia pasa de un estado gaseoso a un estado líquido, al revés de la vaporización. El punto crítico, el punto de temperatura y presión en un diagrama de fases donde las fases líquidas y gaseosas de una sustancia se fusionan en una sola fase, más allá de la temperatura del punto crítico. La fase única fusionada se conoce como un fluido supercrítico. Y por último, el punto triple se produce cuando tanto la temperatura como la presión de las tres fases de la sustancia coexisten en equilibrio. Ya eso sería todo. Tenemos como conclusión: los diagramas de fase son una herramienta esenciales para comprender y predecir el comportamiento de la materia. Se utiliza en una amplia gama de aplicaciones, como ya vimos en la presentación, desde el desarrollo de materiales hasta el procesamiento de materiales y la simulación de procesos.